Muchas gracias por su amable tiempo de espera y sean ustedes bienvenidos a nuestro tercer módulo de nuestra segunda emisión del Diplomado INTRE 2022. Vamos a dar el inicio de esta sesión y reiterándoles que el día de hoy estamos programando dos temas para ustedes. Como lo saben, tenemos invitado especial para nuestra sesión de hoy. Nos acompaña el maestro Fabián Soto, el cual nos va a estar proporcionando información relacionada con la estructura de la ley aduanera. Esta va a ser nuestra primera fase del módulo que tenemos hoy programado y damos la más cordial bienvenida al maestro Fabián Soto y únicamente para corroborar que lo logren escuchar, le voy a pedir de los buenos días, pero antes de ceder la palabra, me gustaría platicarles un poquito de su trayectoria. Buenos días, licenciado. Ahora sí, buenos días. Sí, sí, se escucha. Probando, 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de cederle la palabra en los controles, permítame, maestro, leer un poquito de su trayectoria para que nuestros participantes lo puedan conocer, puedan saber quién estará participando y regalándole sus conocimientos, más que nada. Bueno, les platico, el maestro Fabián Soto es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas y como parte de su trayectoria, él se ha desarrollado profesionalmente como subdirector administrativo de regidores, también como subprocurador urbano y director general del gobierno del 18 Ayuntamiento de Tijuana de Baja California. Asimismo, se ha desempeñado como jefe del Departamento Jurídico de la Aduana de Sonoita, Sonora y Tijuana, Baja California. Y por otra parte, se ha desempeñado como coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas del Centro de Estudios Superiores del Noroeste y como catedrático de la misma institución en las materias de Derecho Aduanero, Sistema Aduanero Mexicano, Medios de Defensa en materia aduanera. Actualmente se destaca como abogado litigante en las materias de defensa fiscal, aduanera y comercio exterior, amparo, perdón, desde 1995 a la fecha en el despacho jurídico Abogados Asociados, el cual es un despacho que cuenta con socios en la ciudad de Mexicali, Sonoita, Sonora, Puebla y Manzanillo, Colima. Como les comentaba, el día de hoy nos va a estar proporcionando sus conocimientos en relación a la estructura de la ley aduanera, esperando que esta información sea enriquecedora para ustedes y de mucha utilidad para la operación que llevan al día a día, todas sus funciones y sobre todo los conocimientos que emplean en su área laboral. Y bueno, antes de en lo que cedo los controles y preparamos la presentación, voy a dejar aquí la información del maestro Fabián respecto a sus servicios como abogado litigante y procedo a ceder los controles. Muchas gracias, bienvenidos y que esta sesión sea de provecho para todos ustedes. Gracias. Disculpen. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes su tiempo, esfuerzo y ganas de estar actualizados. Una de las formas que voy a estar comentando aquí esta presentación, pueden hacer con gusto las preguntas que surjan en el momento de la misma, ¿no? Entonces, vamos a dar un punto nada más hacer una aclaración. También como primera carrera soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UABC, de aquí de Baja California, y como segunda carrera, la licenciado en Comercio y Aduanas. Por eso, parte de la presentación es que dicen que soy abogado litigante. En parte, estamos aquí para poder llevarnos un poquitito de comentarios en relación al tema. ¿Por qué en este momento hablar de la estructura de la ley aduanera? Bueno, todos, o la mayoría de todos ustedes, dentro de su ámbito de competencia y de trabajo, tenemos que ver con la ley aduanera, pero a veces se nos olvida cuál es el punto de referencia de la misma. Es decir, ocupamos la ley por la operación, el despacho, la revisión, la importación, la exportación, el diferente regímenes aduaneros que ocupamos en nuestra empresa, y ocupamos la ley aduanera y otras leyes afines a la ley aduanera. Pero aquí el punto importante es que demos un poquito el enfoque, la estructura de la misma, ¿no?
No sé si por ahí sale la presentación. Déjeme ver aquí. No sé aquí. Voy a cerrar la cámara o la puedo dejar abierta la cámara. No hay problema. Ok. Entonces, nomás quiero minimizar aquí la camarita para poder ver la presentación. Sí, ok. Aceptar, dice aquí. Muy bien. Ya se puede generar la. No quería, ¿verdad? Ok. Vamos a dar un poquito de antecedentes. Bien, antes de que existiera esta nueva ley aduanera, la operación de comercio exterior se basaba en el código aduanero. Este código aduanero, claro, tiene sus antecedentes tiempo atrás, pero vamos un poquito a la época moderna. El código aduanero tiene su función desde 1951 a 1982. Así es como se regulaba antes la importación y exportación de mercancías. Claro, la aduana era otro tipo de institución, tenía otro tipo de visión, no estaban muy abiertos al comercio en aquella época, y a partir de 1982 se crea la nueva ley aduanera con la finalidad de generar un principio de confianza en el contribuyente. Esa nueva ley aduanera que sí se manejó en aquella época, fue en lo particular cuando yo me incorporé a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el área de aduanas. Entonces me tocó muy poquitito conocer la operación del código aduanero y me tocó entrar en esa época como funcionario público a conocer lo que era la famosa nueva ley aduanera. Esa nueva ley aduanera en aquella época, como lo comento aquí en este momento, era con la finalidad de generar un principio de confianza en el contribuyente, o sea, en el importador y en el exportador. Esa confianza en el contribuyente, pues sabemos que todavía no se tiene, ¿eh? Porque cada vez están haciendo las cosas para que no tenga confianza. Y ya el 14 de noviembre de 1995, pues ya se crea la nueva ley aduanera que estaba vigente en aquella época y se publicació en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 15 de diciembre de 1995. ¿Cuál era la finalidad? Pues consolidar el comercio exterior, ¿verdad? Como un catalizador de desarrollo del país. Y en ese momento era precisar un marco normativo que aparentemente agilizara el intercambio de bienes y servicios en el mundo. Se abría México en aquella época para poder generar una confianza en cuanto a las importaciones y exportaciones. Lógicamente, estamos hablando de que cuando en aquella época se generó estas nuevas leyes, era porque México se estaba abriendo al comercio internacional, porque hay que recordar que nuestra economía en aquella época era una economía muy cerrada. No se permitía el flujo de mercancías de comercio exterior como hoy lo estamos viviendo, ¿no? A partir del intercambio y los acuerdos y tratados internacionales, el cual México se abrió en aquella época. Y estamos hablando de que antes importar, pues te genera una serie de requisitos que tenías que cumplir, teníamos que cumplir con un formato oficial llamado pedimento, que no sé a quién de ustedes les pudo haber tocado, pero antes se llamaban sábanas, que eran unos documentos muy amplios, se tenía que hacer con una máquina de escribir, yo recuerdo, Olivetti, un rollo muy grandote, y llenar esos campos de los pedimentos en aquella época era una labor titánica que hacían en su época los agentes aduanales, ¿sí? Y que la autoridad aduanera te revisara. Los camiones entraban, al menos aquí en la aduana de Tijuana, que me tocó ver el proceso en el hoy conocido Chaparral, que antes del Chaparral era donde existía el Puente México, que ya no existe ahorita. La Puerta México en aquella época eran los patios de la aduana. Y la exportación era precisamente en el Chaparral de aquella época. Ya estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, no era una situación de que se agilizara el intercambio de bienes y servicios porque, caray, para efectos de aquella época, recuerdo que había, no sé, 5, 6, 7 mesas que pasaba el pedimento y cada funcionario que le tocaba esa mesa tenía que poner su sello y su rúbrica. Es decir, había que revisaba la clasificación arancelaria, si estaba bien, le ponía un OK y un sellito. Pasaba el otro que revisaba que estuvo bien el tipo de cambio, ponía el sellito. Entonces era una forma en que para agilizar la importación o exportación de mercancías,
pues no era muy, así que digamos, muy ágil. Pero bueno, eh, pasado el tiempo, la estructura del pedimento se fue reduciendo, de las sábanas aquellas de aquella época se fue reduciendo a una hoja tamaño carta, donde ya se fueron quitando muchos campos del pedimento para dar la facilidad de aquella época. No existía el sistema de desadornamiento libre de aquella época. Fue cuando se fue estructurando poco a poco para aplicarse en todo esto. Dando este punto de referencia, tenemos ahorita que la ley aduanera se compone actualmente por 203 artículos y esta se divide en 9 títulos y, y todo lo que conlleva a conocer el porqué, la estructura de la misma. Entonces tenemos, por ejemplo, que el título primero nos habla de disposiciones generales, el título segundo, el control de aduana en el despacho, que eso vamos a ahorita a dar un punto de referencia. El título tercero, pues son las contribuciones, todo lo que se va a generar, contribuciones, regulaciones no arancelarias. El título cuarto, pues hablamos de los regímenes aduaneros. Hay que recordar, pues que muchas mercancías, tenemos que conocer a qué regímenes van, hacia dónde la vas a manejar, importación definitiva, importación temporal, tránsito, despacho, depósito fiscal, y todo eso es importante conocer. Como les dije hace ratito, saben que sí, aplicas la ley, aplicas las reglas, pero a veces desconoces la estructura de la misma para efectos qué es lo que tenemos que hacer. Muchos probablemente no sean muchos, no digo que todos, probablemente podrán tener la carrera de comercio exterior, negocios internacionales, eh, aduanas y logística, eh, carreras que se generan, pero que a veces utilizan la ley, ¿sí? Para efectos de, de que te dicen, vete a tal artículo, lo lees y ya lo aplicas, ¿no? Pero aquí lo que quiero es que conozcan esa estructura para que no se les olvide que esa ley, junto con otras, van implícitamente a la operación del comercio exterior. Entonces, tenemos el título quinto, franja y región fronteriza, que aquí en el caso de Tijuana, estamos dentro de lo que es la franja y región fronteriza, así como lo que es el estado de Baja California, parcial de Sonora, todo lo que es Chihuahua, Tampico, todos esos lugares que es franja fronteriza, Nuevo León. No hay que olvidar la franja fronteriza del sur, porque se nos olvida que hay que voltear hacia el sur también, que tenemos esa peculiaridad de que existen dos franjas, la norte y la sur. El título sexto, pues ya son las atribuciones de que da el Poder Ejecutivo, que lo vamos a comentar brevemente. El título séptimo, los agentes aduanales, las agencias, dictaminadores aduaneros y todo lo que se genera. Y por último, por decirlo así, las infracciones y sanciones, que ese es el pan nuestro de cada día por parte de la operación aduanera, por parte de las autoridades en su momento, y pues el último título noveno nos habla de lo que son las infracciones y sanciones. Si hay alguna pregunta por aquí, con todo gusto, podemos, hasta ahorita creo que vamos más o menos dentro de lo que es el punto de referencia, ¿no? Entonces, parte de lo que es todo esto, que es importante que se conozca, porque pues sí, a veces nos dicen, vete a tal artículo. Ok, sí, ya está este artículo, pero ¿cómo lo interpreto en su momento, no? ¿Cómo lo hago? Que sea válido, porque recuerden mucho que ahorita la autoridad aduanera en su campo de operación, pues se basan mucho en las reglas, ¿no? Y piensan que las reglas están por encima de la ley, y no es así. Las reglas son para complementar la operación y las reglas son para poder interpretar en su mejor momento lo que es la aplicación de la misma, ¿no? Estábamos comentando brevemente que parte de lo que es la operación en aduanas, normalmente la autoridad aduanera toma mucho en cuenta, aparte del artículo de la ley, las reglas de comercio exterior, las reglas generales, que estas a su vez la autoridad toma como que es parte de que es primero las reglas y no la ley. Y en mi muy particular punto de vista, la, la, la ley es primero que las reglas. Las reglas son complementarias, precisamente ayudan a la interpretación de la misma en la aplicación de cada caso que se dé por
por punto de referencia, ¿no? Déjeme ver aquí. Permítame tantito. Vamos sobre el título primero, las disposiciones generales. Se integra por 2 capítulos, abarca desde el artículo primero al 9E. Y aquí lo que me interesaría que conocieran parte de esto del ámbito de competencia y aplicación de los principios generales, del capítulo 1 y del capítulo 2, que son las notificaciones electrónicas. Quiero comentar tantito este punto de referencia. En su artículo primero de la ley aduanera, nos dice tácitamente este ámbito de aplicación. Es decir, nos dice en el artículo 1 de la ley que esta ley, es decir, la ley aduanera, la de los impuestos generales de importación y exportación, lo que le llamaban antes la TIGI, hoy la ley, hoy es ley, y las demás leyes y ordenamientos aplicables. ¿Qué te está diciendo con las demás leyes y ordenamientos aplicables? Te está diciendo que se va a aplicar para una importación o una exportación la ley aduanera, la ley general de importación y exportación y las demás leyes que se adapten a ese tipo de mercancías. Es decir, si vas a importar una mercancía que ocupa que se aplique la ley federal de salud, tienes que aplicarla. ¿Qué requisitos son? Si es una mercancía que vas a aplicar la ley federal de armas y fuego, igual tienes que aplicar ley aduanera, ley general de importación, ley federal de armas y fuegos. Si vas a importar una mercancía que ocupa una norma oficial mexicana, un permiso, una autorización especial, tienes que buscar cuáles son esas otras leyes que se aplican en común para una importación o una exportación. Entonces te dicen, regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo, de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, ¿no? Dice el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de o de esta dicha entrada o salida de mercancías. Hoy aplicamos otro ordenamiento legal que es el Código Fiscal de la Federación. Se aplicará de manera supletoria a los dispuestos en esta ley. ¿Qué nos quiere decir? Quiere decir que la ley aduanera, la ley general de importación y exportación, otras leyes, dependiendo de qué tipo de mercancías, tienen que regular esa entrada y salida del país. Y aparte, como complemento, aplicamos el Código Fiscal de la Federación. Y ahí te dicen su párrafo segundos quiénes están obligados al cumplimiento de esas leyes, o sea, quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. Si dice aquí encontramos otro punto de referencia. Te dice quiénes son los obligados a cumplir con esa ley. Bueno, son los propietarios, los poseedores, los tenedores, los consignatarios, los designatarios, los remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualquier persona que tenga intervención, ya sea en introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados, como dice en el párrafo anterior. Y aquí te dice el último párrafo, ¿no? Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte y se encuentre en vigor. Es decir, el artículo primero de la ley aduanera te dice que todas las personas, no importa en calidad de qué, propietario, poseedor, tenedor, agente aduanal, transportista, remitente, consignatarios, todos entran a que tienen que cumplir con esa ley, es decir, con la ley aduanera. Es decir, por ingresar al país, por lugares autorizados, que en este caso son las aduanas, ya sea fronterizas, ya sean marítimas, ya sean aéreas, es la obligación de cumplir con ese ordenamiento que nos apoya como empresas, ya sea como persona física, persona moral, nos apoya para efectos de que tengamos que cumplir con la misma. Entonces, es ahí porque dicen coloquialmente, bueno, ¿y a mí por qué si yo no soy el dueño, venía acompañando al señor? Bueno, pues entras dentro de ese pool, ¿no? Si es una importación formal, pues acuérdense que cuando hacen la operación de comercio exterior, hay alguna irregularidad,
levantan el procedimiento en contra de quién, del transportista, del importador y del agente aduanal. Y si hay alguien más, también lo integran. Entonces, es la importancia de por qué se tiene que conocer ese ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, ahí, en ese título primero, hay otro artículo que llama muchísimo la atención, que es el artículo 2 de la ley aduanera. Ya dijimos que el artículo primero, que es lo que te menciona, pero el artículo 2 también tiene mucho que ver, y hago un paréntesis. El artículo 2 te dice, para el efecto de esta ley, se considera, o sea, quiénes están dentro de ese artículo, quiénes son los que puedan intervenir en la misma. Y aquí me llama la atención dos puntos que quiero. Es muy amplio este artículo, pero te da los conceptos que tenemos que conocer en el sentido de por qué. Por ejemplo, en la fracción segunda del artículo 2, dice el artículo 2, para efecto de esta ley se considera, uno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿como qué? Como parte de. Dos, autoridad o autoridades aduaneras. Es ahí donde quiero llegar. Dice, las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece. Eso es importante, esta fracción 2 del artículo segundo, conocer, porque normalmente hay muchas autoridades dentro de la estructura del Servicio de Administración Tributaria o dentro de la estructura de la Agencia Nacional de Aduanas, que ya sabemos que ya se generó ese órgano desconcentrado para aplicar la ley aduanera y otras leyes en común. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no sé si algunos de ustedes en sus empresas, aparte de ir a conocer que estés aplicando bien la ley y todas las disposiciones en materia de comercio exterior, te llegan a tu oficina y te dicen, te vengo a hacer una visita en materia de comercio exterior. Pero ¿quién puede hacer esa visita? Bueno, supuestamente la autoridad aduanera. ¿Cuál? La que está autorizada dentro de la normatividad que maneja la misma, es decir, la que reconoce el artículo 2 de la ley aduanera y otras afines de acuerdo al reglamento interior, ya sea del SAT o reglamento interior de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero ojo, muchachos, me sentí como en clase. Ojo, muchachos, disculpen. Aquí el punto de referencia es que otra autoridad diferente a la que conocemos comúnmente puede hacer ese tipo de visitas y aplicar la ley aduanera. Por ahí se escucha que el gobierno del estado, aquí en Baja California concretamente, tiene una dependencia nueva que se generó hace 2 años atrás, que se llama SAT-BC. El SAT-BC, copia fiel exacta del SAT federal, también aplica la ley de la materia en contra de las empresas. Es decir, ¿por qué tiene que ir el SAT-BC a mi empresa? ¿Por qué tiene que venir el gobierno del estado a decirme que voy a hacer una visita en materia de comercio exterior? ¿A qué se debe? Bueno, se debe por la siguiente manera. Existe un convenio de colaboración que el gobierno del estado generó con la federación. Este convenio de colaboración en materia fiscal federal se celebró por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Baja California el 11 de agosto del 2015 aproximadamente. Este convenio de colaboración en materia federal es donde faculta a la autoridad estatal a que pueda llegar a tu empresa para hacerte una visita domiciliaria en materia de comercio exterior. Pero aparte de este convenio de colaboración que acabo de comentar, ese convenio de colaboración nace del convenio de colaboración en materia fiscal federal de Baja California hacia la federación por el convenio de adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que firmó en 1979 con sus cambios 80, 81, 94 y 99 y sus anexos para efecto de que el gobierno del estado apoya a la federación primeramente en impuestos federales, todavía no se metía con los impuestos en materia de comercio exterior. Pero a partir del convenio de colaboración del 2015, nace otro convenio, dentro de ese convenio, perdón, del 2015, al siguiente año, el 2016, un anexo 8, el famoso anexo 8 del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, que celebró el gobierno del estado con la Secretaría de Hacienda. Y ese anexo 8 del convenio de colaboración administrativa
le faculta a la autoridad estatal, en base a eso, llegar a tu empresa y hacer la revisión en materia de comercio exterior para efectos de apoyar a la federación en cuanto a ese punto de referencia. Por eso les decía la importancia de conocer en términos muy generales. Digo, es muy amplio el tema, poco el tiempo, pero para que tengan ustedes la idea de que por qué viene el Estado, porque me ha tocado, tengo clientes que les llegó auditoría y empiezan a hacer las auditorías que también la hace la federación. ¿Por qué? Bueno, una forma de ir cerrando esa pinza para la confianza en el contribuyente de que esté adecuadamente en el correcto pago y cálculo de los impuestos al comercio exterior. O sea, todo eso que hace la federación con el Estado es para ayudarlo a la recaudación, para efectos de, pues, que estemos aparentemente bien. Entonces, por eso a veces me preguntan, oye, me llegó el gobierno del Estado, tengo esta visita. Ah, sí, sí pueden. ¿Pero por qué? Porque hay un convenio de colaboración. ¿Por qué? Porque antes lo hacía, bueno, lo sigue haciendo la federación, pero si una autoridad federal se da cuenta que una empresa en el estado no está cumpliendo con sus impuestos estatales, esta le informa al gobierno del estado, oye, esta empresa la estoy auditando y resulta que te debe impuestos estatales. Viceversa, llega el estado, le informa al SAT, oye, en base al convenio de colaboración, estoy en esta empresa y estoy revisando esta situación, ¿no? Entonces, así es lo que quería que conociéramos el ámbito de aplicación de la ley, que es una situación muy, muy particular que nos va a tocar y nos va a seguir tocando en el punto de referencia. Pasando al título segundo, pues ahí te habla el control de la aduana del despacho, ¿no? Que se integran por el capítulo primero, lo que es el control de entrada, salida y control de mercancías, abarca del artículo 10 al 22. El capítulo 2, depósito ante las aduanas, que abarca del 23 al 24, y el capítulo 3, el despacho de mercancías. Entonces, tenemos aquí ya, vamos al título tercero, y el título tercero te maneja 4 capítulos. El capítulo primero te dice los hechos grabados, contribuyentes y los responsables. Este te abarca del artículo 51-59b, que este artículo, título tercero, pues te habla de lo que son las contribuciones, las cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Fíjense lo que estamos hablando aquí en este título. Estamos hablando que tienes que cumplir con lo que te dice la ley aduanera. Tienes que cumplir con lo que te dice la ley Federal de Importaciones, General de Importación y Exportación y las demás leyes. En este caso, tienes que aplicar también la Ley de Comercio Exterior, porque esta te habla de lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias de tu mercancía que vas a importar o vas a exportar, dependiendo. Entonces, ahí la importancia es por qué te dice que tienes que aplicar las demás disposiciones en esa materia. Entonces, aquí estamos hablando de que el capítulo segundo ya te maneja brevemente lo que son las afectaciones de mercancías y las exenciones, porque recuerden que hay mercancía que está exenta de no cumplir con ciertas regulaciones. Por ejemplo, si escucharon por ahí el famoso pacto al comer, pacto que era que hace la semana pasada informó la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda junto con las empresas, de decir, vamos a generar que para que se baje la inflación, hicimos un pacto para que 24 empresas puedan generar que baje la inflación y patente de corso, casi casi, puedan importar todo lo que quieran, no importa si no cumples ninguna regulación y restricción no arancelaria, no importa si requieras permiso de economía, si ocupas autorización de una norma oficial de COEPRIS, de SAGARPA, un ejemplo, puedes importarlo porque tenemos la buena fe de que estas empresas importadoras van a cumplir con esas regulaciones y restricciones no arancelarias. O sea, les dieron una patente de corto que puedes importar lo que tú quieras porque la aduana no te va a revisar para evitar que ese tipo de inspecciones que se generan en el despacho aduanero eviten la tardanza para que ingrese todo tipo de mercancía enfocado a eso. O sea, puedes importar todo tipo de carne, todo tipo de productos que requieren una supervisión para no afectar la salud, en este caso la Ley Federal de Salud. Les dijeron, adelante, por 6 meses puedes importar esto porque no te voy a revisar, no te voy a pedir ninguna de esas regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué? Porque urge que entre ese tipo de productos para efecto de qué? Pues bajar la inflación.
Entonces, imagínense todo lo que, si así, cuando importan mercancías que cumplen con los requisitos, que cumplen con todas las normas, y todavía así se tarda un poquitito, ahora y claro, que a veces aunque tú cumplas con eso, resulta que el producto no viene bien, más si es para el consumo humano. ¿Qué va a pasar, no? Es lo que hay que tener cuidado con esa situación que en mi muy particular punto de vista, siento que pues les dieron patente de corso a esas empresas que curiosamente firmaron. Estamos hablando de Walmart, estamos hablando de Bachoco, estamos hablando, ¿qué otra empresa? Porque me acuerdo y más o menos, este, puedes importar o sea, tú pones el pedimento, paga lo que tengas que pagar, si existe alguna cuota, una regulación, no importa, no la cumples porque ocupo que ya empieces a importar todo esto para que llegue a la canasta básica que quedamos que va a quedar en 1,200 pesos más o menos así, ¿no? Para ese tipo de productos. Aguas, ¿no? Ahí es donde, espérame tantito, si así cuando cumples, a veces las mercancías no están bien, vienen algunas echadas a perder, no cumplen con los requisitos, pues ya va a afectar la salud de la población. Así que es lo que ahorita está manejando actualmente esta administración federal, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo del capítulo segundo, en su sección primera, artículo 60, sección segunda, son del artículo 61 al 63, ¿sí? Hasta el 63A. El capítulo tercero, que te dice la base gravable, la sección primera del artículo 6, 4 al 7, 8, sección C, segunda, artículo 79. Y el capítulo cuarto, el depósito ante las aduanas, que abarca del artículo 80 al 89. O sea, parece que está muy sencillo, pero todo tiene una interpretación para efectos de que se cumpla con todo lo que es parte de lo que es la estructura de la ley aduanera. Tenemos el título cuarto. Adelante. Tenemos una manita levantada. Adelante. Rigoberto, ¿me apoya por favor en revisar su micrófono? Sí, buenas tardes. Sí. Buenos días, perdón. Día, sí. ¿De qué parte? Que estás muy adelantado con la hora. Sí, ya sé. Por ahí comentaba esto sobre la importación de este tipo de alimentos para aminorar lo que viene siendo la inflación o lo que se puede avecinar o lo que se avecina. Entonces, por ahí comentaba que se le va a dar permiso a esas empresas para que puedan importar este tipo de mercancía para su consumo en México. Por ahí, no sé cosa más, en qué se basaría para otorgar cosa más esta importación de mercancía sin que se haya, digamos, una aprobación perdón, De las autoridades correspondientes. sí, competentes. Entonces, Sí. en caso de que haya, como lo comentaba, pues, que puede ser mercancía, pues que no esté en buenas condiciones, ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué responsabilidad, puede, quién va a asumir la responsabilidad en este caso? ¿Van a ser, ¿cómo se llama? Las empresas que están importando, o en este caso sería el gobierno que, ¿cómo se llama? Que otorgó ese permiso sin supervisar eso? Ok, mira, si lo vemos desde el punto de vista político, fue una situación de un distractor y te explico por qué. Interviene la Secretaría de Hacienda con ese acuerdo. Es un acuerdo déjate tener ahorita el nombre, no me acuerdo exactamente, pero era en relación al sistema alimentario mexicano para efecto de ayudar a que la gente que no tenga tanta oportunidad de comprar, porque el, el objetivo era bajar la inflación porque todo está muy caro. No intervino la Secretaría de Economía, porque la Secretaría de Economía es una autoridad competente para efectos de regular ese tipo de mercancías. Hay cuotas para el pollo, cuotas para este tipo de mercancía, ¿no? Del frijol, arroz y todo eso. Bueno, eh, en lo muy particular punto de vista es un distractor político. Es decir, oye, ayúdame empresas, dice el secretario de Hacienda, yo confío en la honestidad de estas empresas. Estamos hablando de Bachoco, Walmart y no recuerdo la otra empresas que firmaron. Son 24. Que no vas a importar mercancía que vaya a afectar. O sea, te voy a quitar la obligación de que cumplas.
con todo lo que debes de cumplir. Y confío en ti, empresa, que sí me vas a informar de que si sucede algo, a tu pregunta de quién se va a hacer responsable, nos vas a informar a nosotros para tomar las medidas adecuadas. Es decir, entra la mercancía, los que firmaron ese acuerdo, que son 24 empresas, y si ellos detectan que en su momento hubo una mercancía que viene mal, que va a afectar la salud, inmediatamente se supone, entre comillas, que van a informar a la autoridad competente, ya sea Hacienda, COEPRIS, Profeco, para efecto de decir, hey, este lote de mercancía que compré en tal lugar viene contaminada con salmonela o resulta que ya viene mal, te aviso. Es así como lo están manejando. ¿Quién va a tener la responsabilidad? Aparentemente el importador, no el gobierno. Espero que tu pregunta esté contestada, ¿no? Sí, sí, gracias por su punto de vista. Pues creo que tenemos la misma visión. Así es. Entonces, si nosotros, los que estamos bien, por decirlo así, tenemos que cumplir con la aplicación de la ley aduanera en su momento de importar y exportar con todos los requisitos que me pides, pues le estás dando una patente de corso, o sea, un derecho de vía a estas empresas porque firmaron este convenio de la... tiene un nombre raro, es la segunda vez porque no sé si recuerden que hace 6 meses atrás habían dicho que es un convenio para que la canasta básica baje de precio para que le alcance a la gente y pan Bimbo, me acuerdo lo que era pan Bimbo, el pan blanco lo van a dar en tanto precio, tal mercancía lo van a dar en tanto precio. Y no fue así. Entonces no funcionó ese plan 1, se van al plan 2, dice el secretario de Hacienda, aquí están las empresas que vinieron a firmar este acuerdo, pero no toman en cuenta la Secretaría de Economía para efecto de que le diga, esto sí, esto no tomaron en cuenta la COEPRIS para ciertos requisitos que se ocupan, no tomaron en cuenta nada. Entonces fue un distractor político en el sentido de que entra lo que tenga que entrar para más o menos bajarle la intensidad de lo que estamos ahorita batallando por la inflación y no cumple los requisitos que debemos cumplir los demás. Entonces, estar abusados, ¿no? Si te toca un cliente que te pide que importes esta mercancía porque está dentro de ese acuerdo, pues verificar bien que no esté fuera de para que no vayan a tener el día de mañana responsabilidad. Mi particular punto de vista. Pasamos, gracias. Título cuarto, estamos hablando aquí los regímenes aduaneros, que se integran por 7 capítulos, que abarca del artículo 90 al 89, y pues ahí donde sabemos exactamente hacia dónde vamos a dirigir nuestras mercancías, ¿no? Ya sea de importación definitiva, importación y exportación definitiva, ya sea de temporales, ya sea de depósito fiscal, tránsito de mercancías, y ya sea lo que ya es la elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, y el recinto fiscalizado estratégico, que es lo que maneja los regímenes aduaneros. Es decir, ¿qué quieres hacer con la mercancía? ¿Quieres importarla definitivamente? ¿Vienes, la dejas de manera temporal y luego la vas a retornar? Que ahí donde hay muchos problemas que se integran a veces en las empresas que tienen de tiempo atrás mercancías en sus instalaciones, que hay un error a veces que cometen los contadores de las empresas que dicen, ya pasaron 5 años, estos pedimentos ya no sirven, vamos a destruirlo porque así lo dice la ley, o 10 años, y si resulta que te cae una visita domiciliaria, ya sea la federal o el estado, y oh sorpresa, pues una maquinaria que ya tiene más de 20 años ahí, que te sigue funcionando para su operación, y resulta que pues la importaste temporalmente, nunca la retornaste dentro del tiempo, y resulta que pues ya no hay pedimento porque el área de contabilidad pues los destruyó. ¿Y qué sucede ahí? Pues de ahí ya te agarró la autoridad, ya te va a decir, bueno, pues te hago la visita, te hago el embargo precautorio, te levanto las actas, te notifico, presentas pruebas y alegatos, salvo que te quieras corregir, dices, pues me conviene más regularizar, cumplo con los requisitos, voy a tener que pagar lo que cuesta, lo que me van a determinar para no tener problemas, ¿no? Más o menos así está el punto de referencia de lo que es el ejemplo que es muy común en las empresas cuando llega la autoridad.
y pues dicen, oye, pues aquí tengo una máquina que así yo compré aquí, así aquí estaba, o aquí la armamos con diferentes partes, pues nos funciona, pero pues nunca se les ocurrió que pudiera llegar la autoridad. Y ojo, ahorita está llegando la autoridad, al menos el Estado, que es lo que me ha tocado revisar y verificar con mis clientes, que llega el Estado, llega y dice, a ver, dame tu acta constitutiva, tu contrato de renta, cuántos metros cuadrados es la empresa, y resulta que agarran desde el estacionamiento y agarran vehículos que están con placas americanas, toman los datos, preguntan de quiénes son los dueños, y le piden los documentos de su legal importación de esa mercancía, en este caso vehículos, y pues que no tengo, pues los embargan. Entran a la empresa, empiezan a revisar cuántos metros cuadrados son, cómo está integrado, qué está integrado, y empiezan a hacer una lista, ¿no? De todo el equipo, maquinaria que están viendo, y lo empiezan a hacer su lista, empiezan a integrar, y empiezan a poner marca. Hay unas mercancías que no tienen ni marca ni registro porque fueron hechizas. Entonces, todo eso es lo que está haciendo la autoridad actualmente. Entonces, es importante que revisen que sus mercancías, si hay mercancías que tienen más de 20 años, que siguen funcionando muy bien, pero que a veces el pedimento en el área de contabilidad, pues ya lo desintegraron porque de acuerdo a la ley fiscal, los documentos contables, pues se tienen que, ya no se toman en cuenta, pero a veces sucede así, ¿no? Por ahí son cosas que pasan. Título quinto, pasamos al título quinto, como comenté brevemente, franja y región fronteriza, se integra el artículo 136 y 142, nosotros como aquí en Baja California, por decirlo así, no sé si me siguen escuchando, sí, ¿verdad? Estamos dentro de lo que es la franja y región fronteriza. La franja y región fronteriza, si lo vemos de manera imaginaria, es donde está Playas de Tijuana, por decirlo así, 20 kilómetros hacia Rosarito, por toda la costa imaginaria hasta el punto de referencia a lo que te corresponde franja y región fronteriza. Era lo que antes se conocía antes del término de franja y región fronteriza, se conocía como zona libre. Se le ha cambiado el nombre, pero lo que era la zona libre parcial de Sonora, de parcial de Baja California y parcial de Sonora, es decir, era toda la Baja California Sur, parcial de Sonora, hasta Puerto Peñasco, Sonorita Puerto Peñasco, pero hubo un decreto donde ampliaron la franja y región fronteriza hasta Caborca. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, generaron de que Caborca se estaba muriendo económicamente, entonces le dieron los beneficios que tenemos nosotros por ser residentes en franja y región fronteriza, y se amplió hasta Caborca. Por eso cuando mandan mercancías, antes pasaban por la temible Ablana de Sonoita, por San Emeterio, la sección aduanera de San Emeterio, te revisan y luego te revisan saliendo de Caborca a un lugar que se llama Pitiquito, que tienen ahí una infraestructura precisamente para revisar. ¿Por qué? Porque se amplió la franja y región fronteriza por decreto. Recuerden que lo que es la aplicación de la ley aduanera en materia política económica, tenemos franja y región fronteriza en lugares que no hay frontera. Cananea, por citarte un ejemplo. Ese beneficio que se le dio fue precisamente para que la población se pudiese ayudar económicamente y tuvieran los beneficios de la importación a franja y región, excepción de impuestos y todo eso, para apoyar a la industria y comercio de aquella época. Por citar el ejemplo de Cananea, hay otras, no recuerdo más, por ahí en Oaxaca, también hay ciertas poblaciones que tienen esos beneficios, ¿no? Entonces, ahí está el punto de referencia, ¿no? Nosotros tenemos ese beneficio y pues hay que aprovecharlo en cierta manera, pero bueno, está. Título quinto, aquí están las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y las autoridades fiscales, del 143 al 158. Aquí es donde hablamos de que, a ver, ¿qué atribución tiene el Poder Ejecutivo? ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente de la República, con su gabinete, de acuerdo a la ley de la Administración Pública Federal, son para auxiliar a las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Pero en materia de autoridades fiscales, pues tenemos lo que es la famosa Agencia Nacional de Aduanas de México, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, del SAT, para efecto de hacer funciones. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la Agencia Nacional de Aduanas, como órgano desconcentrado del servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, genera, de acuerdo a las atribuciones del Poder Ejecutivo, que vamos a generar, separarlos. Es decir, el
déjame ver aquí, 14 de julio del 2021, salió el decreto por parte del Poder Ejecutivo en la que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerden que el Servicio de Administración Tributaria también es un órgano desconcentrado. Bueno, este decreto donde hace la generación de la Agencia Nacional de Aduanas, pues todos nos quedamos así como que, ¿de qué se trata, no? ¿Qué va a pasar con los que trabajan en el SAT? Dividieron lo que es la función de la aplicación de la ley en materia aduanera, y resulta que, aparte de que se generó esa fecha, el 14 de julio del 2021, se abrogó ese decreto el 21 de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque ya se generó el reglamento interior de la ANAM y se modificó el reglamento interior del SAT. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, dicen, o aparentemente dicen, que pues, se crea esa Agencia Nacional de Aduanas para acabar con la corrupción en las aduanas, para acabar con esos malos elementos que trabajan en la aduana, que no es cierto. Hay excelentes elementos que trabajan en el Servicio de Administración Tributaria en el área de aduanas, que dan su tiempo y esfuerzo y conocimiento para tratar de dar lo mejor. Pero bueno, términos muy generales, la Agencia Nacional de Aduanas pues entró en vigor con su reglamento, con sus atribuciones a partir de enero de este año, y entró como auxiliar del SAT en los términos de su competencia. ¿Qué quiere decir? Que ahora las aduanas, por ejemplo, el despacho aduanero de mercancías, la va a manejar la Agencia Nacional de Aduanas, más lo que es el referente al pago de impuestos al comercio exterior y todas esas contribuciones, lo maneja el SAT. Entonces, dice, se abre la Agencia Nacional de Aduanas y tenemos los que vamos a dividir las aduanas. Eran 49 aduanas, hoy soy 50, y explico por qué 50. Porque en el reglamento interior de la ANAM se maneja que las aduanas fronterizas va a ser manejado, lo que es aduanas, todas las aduanas fronterizas del norte y del sur van a ser manejados por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SEDENA. Lo que es las aduanas marítimas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que también es una aduana muy, muy importante, el que ha tenido la oportunidad de conocer esa aduana y visitarla, es impresionante el manejo que hay de mercancías, ¿verdad?, que llegan por ahí. Entonces, esa la van a manejar la Secretaría de Marina. Aparte que ya les dieron otra atribución a la Secretaría de Marina en materia de aplicación de la Ley Nacional de Población. Es decir, va a ser funciones del INAMI también. O sea, Agencia Nacional de Aduanas de México, todo lo que son las aduanas marítimas y el aeropuerto de la Ciudad de México lo va a manejar la Secretaría de Marina. Pero aparte de la Secretaría de Marina, va a manejar también ser agente de migración. O sea, va a revisar la gente que llega al país procedentes de otros estados. Y las aduanas interiores, pues lo va a manejar la Agencia Nacional de Aduanas, en conducto con el SAT. Así se generó esta situación, y esta situación que se generó va de acuerdo a lo que le da esa atribución del Poder Ejecutivo para efecto de generar, abrogar, derogar, suprimir aduanas, secciones y todo eso. Entonces, toda esa situación, abarca del artículo 143 al 158. Entonces, de ese 153 158 hablamos un poquitito brevemente. Tenemos el título sexto, agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduanales, que se integra por un único capítulo y abarca del 159 al 175A. En esta sección primera, sección segunda, que ya se derogó, y la sección tercera, ¿no?, de todos estos artículos por aquí. El título octavo, pues yo creo que todos los han vivido, ¿no?, de alguna u otra manera, que son las infracciones y sanciones, que comprenden los artículos del 176 al 202. Este título octavo, recuerden que se genera en razón de las facultades que tengan esas autoridades de aplicar la ley. Es decir, famoso procedimiento administrativo en materia aduanera, famoso procedimiento administrativo de contribuciones sometidas, PAMA o PACO, que se aplican en virtud de que encontraron una irregularidad, ya sea en importar, exportar o en una visita domiciliaria. Te voy a aplicar las sanciones correspondientes. Y hay sanciones que son, hay infracciones y sanciones que son de manera de algún dato inexacto, que ya sabemos por ahí que era el artículo preferido del SAT, aduanas,
aplicarlo para efecto de que se pueda salir la mercancía inmediatamente. Entonces, de esas infracciones que hay sus sanciones, pues estaba analizando, pues ya conocemos, ¿no? Del 176, te menciona las infracciones relacionadas pues, con la importación, exportación, son 21 fracciones. Del 177, te señala la situación cuando se presumen cometidas las infracciones relacionadas con 176, son 12 fracciones. El 178 establece la sanción que se aplicará a quienes cometa alguna de las infracciones pues señalada en el 176. El 176 de la ley te maneja que si omitiste pagar de manera parcial, total o parcial el impuesto al comercio exterior, pues ya es un ejemplo, ¿no? Si te faltó una norma oficial, un permiso o no cumples con algunas de las situaciones, ¿no? El 179, pues te menciona cuándo aplican y cuándo no aplican las sanciones del artículo 178. Hay unas exenciones de cierta manera. Del 180 al 180A, perdón, señala quienes cometen la infracción de circulación indebida, de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando se empezó a aplicar esa ley en su momento, no te dejaban hablar por teléfono en ciertas zonas. Una vez quisieron infraccionar infraccionaron a un cliente que fue a la aduana en su momento, que no se le permitía a veces que pudieran ir, y le aplicaron una infracción porque estaba hablando por teléfono celular en un área cerca del área de operación aduanera, y le notificaron la infracción. Al final quedó sin efecto la multa en virtud de que no había señalamiento de prohibición en aquella época, de esas de que no te estaciones aquí. Un ejemplo era no hablar por teléfono, la rayita del círculo que te indicaba que no tienes que hablar. No había en su momento, en aquella época, no había un señalamiento que te decía, hey, si hablas por teléfono, cometes esta infracción. Al final, después de todo eso, ya lo empezaron a aplicar, y pues si damos cuenta, vas a la aduana y te das cuenta de que no puedes, te dice aquí está prohibido, hay ciertas zonas pintadas de rojo en el patio para que no puedas estar en esa área, en fin, son situaciones que se suceden, ¿no? Del 162, ahí te habla con destino a las mercancías, que son 7 fracciones. Ya el 183, pues te establece las sanciones de quienes cometen esas infracciones con el destino de las mercancías. El 183A, pues señala situaciones donde las mercancías pasan a propiedad del fisco federal y aparte son aplicadas, y son 7 fracciones. Ahí cuando pasa a propiedad del fisco federal es cuando ya existe una resolución que determina que el infractor en su momento cometió ciertas irregularidades, no presentó pruebas, no presentó alegatos, no presentó nada. La autoridad determina una resolución donde señala cuál es tu situación en materia de comercio exterior, y te dice la mercancía, llámese como llame la mercancía, porque recuerden que el artículo 2 en su fracción tercera te dice el concepto de mercancía, te indica que pasa a propiedad del fisco. ¿Por qué? Porque no pagaste los impuestos correspondientes. Esas son las sanciones que dan. Y el artículo 184 te establece las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir, presentar información, documentación y declaraciones. Son 28 fracciones. Ahí donde decíamos, ¿no? El datos inexactos, o no presentaste esto, presentaciones temporáneas de tal documento, y ahí es donde te aplica. Ahí pues no afecta a tu mercancía, se va la mercancía y pues pagas la multa en su momento, ¿no? Del 184A, B y C son las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir información referente al valor de la mercancía, las multas que se aplicarán por esto y situaciones cuando son suspendidos los agentes aduaneros para operar el sistema electrónico aduanero. El 185, pues ya te establece las multas que se van a aplicar quienes cometen las infracciones relacionadas con esa obligación de presentar. Recuerden, y de documentación y declaración, así como de transmisión electrónica de la información. Recuerden que siempre, cuando se establece esta situación de las multas, esas infracciones suben. Cada determinado tiempo van subiendo. Te ponen un mínimo, te ponen un máximo. Son las actualizaciones que cada año, cada rato se está generando, ¿no? El 185A y 185B, bueno, pues te va a señalar quiénes cometen la infracción relacionada con la obligación de llevar al sistema de control de inventarios. ¿Cuál es el control de inventarios, muchachos? Pues, muchachos, les digo. Lo que es el famoso anexo 24, anexo 21, 31 y todos los demás anexos y conexos, ¿no? Ya el 186, pues te menciona las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior, que son 22 fracciones del 186. Del 187, pues te establece las multas igual
a quienes cometen las infracciones relacionadas con eso, con el 186. 188 y 189, pues ya te señalan a quienes cometen la infracción relacionada con la clave de confidencialidad de identidad y la multa correspondiente. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque se están dando ese tipo de infracciones. El del 190 y 91, pues también te establece de esa infracción del 188 y 189, pues igual las infracciones relacionadas con eso, con los gafetes de identificación en los recintos fiscales y multas correspondientes. Así. Ya del 192 y 93 también te menciona quiénes cometen las infracciones. Siempre recuerden que cuando una autoridad te va a infraccionar, te va a determinar un crédito, tiene que individualizar por qué y por qué te estoy poniendo esta multa, fundamentarla en pocas palabras, ¿no? Pues siempre te la ponen así como, te pongo esta porque me caes gordo, vámonos, págalo más alta, ¿no? Suele suceder, ¿no? Y el 194, pues ya te menciona, ¿no? La multa que quienes omitan entregar las contribuciones y aprovechamiento dentro de los plazos señalados. 195, menciona a cargo de quién será la multa para quienes cometan infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal o de la agencia aduanal en el despacho aduanero, que es la responsabilidad solidaria, ¿no? El 196, recuerden que cuando hay un procedimiento administrativo, normalmente la autoridad agarra al importador, al conductor y al agente aduanal. A los tres los meten en la misma acta, ¿no? Por decirlo así. El 196, igual señala los casos donde se considera cometida una sola infracción. El 197, las reglas para cuando dos o más personas introducen al país o traigan mercancía de manera ilegal. Es decir, a veces hay gente que viene confiado y agarran conductor, tenedor, importador, o sea, agarran a los tres, ahí se tiene que individualizar, ¿no? Y el 198, las agravantes que se deben considerar las autoridades aduaneras al imponer multa, es decir, las agravantes de una mínima, una media, ¿y por qué te la voy a poner? Porque tengo aquí en el sistema que ya cometiste una infracción. Pues ese es un agravante porque eres un infractor recurrente, por decirlo así, ¿no? El 199, los supuestos donde se disminuirán las sanciones establecidas en la ley, que son 5 fracciones. ¿Qué te decir? Solicito que se me descuente, se me aplique el 199 en virtud por el pago pronto y hazme el recibo porque quiero pagar inmediatamente. Ahí te da el descuento correspondiente de esos donde se va a disminuir la sanción. Las sanciones, no los impuestos omitidos, no nada. Es nada más, que vas a pagar una multa de 1,000 pesos, pongo un ejemplo, te aplica el 199, el 20%, te descuento el 20% y vas a pagar menos de los 1,000 pesos. Un ejemplo nada más. Artículo 200, que la multa que se imponga cuando no puedan determinarse los montos de las multas relacionadas con el desimpuesto al comercio exterior, omitidos con el valor de las aduanas de la mercancía. Este caso sucede a veces, muchachos, cuando llegan a una empresa, encuentran una maquinaria, resulta que no tienen factura, no tienen nada, y la autoridad va a sacar el valor en aduana de acuerdo a las reglas de valoración que te marca la ley aduanera y va a imponerte un monto para de ahí decir cuánto es lo que tienes que pagar, cuánto es lo que tienes que enterar al fisco. Y en recursos administrativos, que abarca el artículo 203, te dice, te dice que en un momento dado no estás de acuerdo con una determinación de la autoridad aduanera, sea federal o sea del estado, tú puedes interponer el recurso de revocación. Pero ojo, aquí te dice, en contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, proceder al recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación. Pero aquí te da una oportunidad. Dice, la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué te quiere decir? Si la ley me está diciendo que puedo irme a recurso de revocación en contra de una determinación de la autoridad aduanera, pero no estoy de acuerdo que la misma autoridad sea la misma que me multó, la misma que me determinó, puedo recurrirlo. ¿Qué va a suceder? Que va a confirmar usos y costumbres, es lo que sucede normalmente. Entonces, te dice aquí, bueno, si no me quiero ir al recurso de revocación, me voy al juicio de nulidad para efectos de que una autoridad diferente, una instancia diferente a lo que es aduanas, pueda visualizar mejor esos agravios que me hace esta determinación y sé que ahí voy a obtener un fallo favorable a los intereses de la empresa. Entonces, aquí te dice ese recursos administrativos, te dice que tienes la opción, o agotas el recurso. Si en el recurso no te va bien, te dice, no, ese recurso que tú me presentaste, ratifico lo que hizo la aduana,
entonces me voy al juicio de nulidad, pero ya estás perdiendo un poquito de tiempo. Si te vas directamente al juicio de nulidad cuando ya se da la resolución definitiva, puede ser que en ese momento, si haces buenos agravios, buenos argumentos, dejes sin efecto las resoluciones administrativas que en su momento la autoridad pueda integrar en contra de la persona física, persona moral, por infracciones a la ley en todos estos artículos que acabamos de hablar, de manera muy generalizada, porque se ocupa se ocupa un poquito más de tiempo, ¿no? Aquí hago la referencia a dónde se tomó esa información para efectos de los que quieran participar en ese sentido, ¿no? Es cuanto por mi parte, mi participación. Espero que esta información, de una manera muy genérica, porque hay que ser muy específico, porque hay mucho tema que generar por la aplicación de la ley aduanera, sea de su preferencia. Quedo atento a sus comentarios. Tenemos dos preguntas por WhatsApp, donde nos comentan que si usted en sus servicios realiza los trámites de certificación IVA y IEPS, o bien cuáles son los servicios que cuenta para trámites de IMEX. Sí lo podemos hacer. Tenemos el área que se encarga de eso. Yo en lo particular, lo que se hago es el litigio en materia de defensa fiscal. ¿Qué es el litigio? Es cuando una autoridad ya te determinó un crédito o una autoridad te llegó una visita domiciliaria y te determina todo eso. Es ahí donde mi enfoque es ese. Sin embargo, tenemos en el área quien se encarga de hacer este tipo de trámites y con muchísimo gusto lo canalizamos con la supervisión de su servidor. Muy bien, entonces, pues dejando esto abierto a la disposición, no nos queda el maestro Fabián agradecerle su información proporcional el día de hoy, su disposición, por supuesto, para aportarnos estos conocimientos. Sabemos la planeación que usted realizó para estar con nosotros el día de hoy y pues nos resta más que agradecer por todo el apoyo que nos está brindando y sobre todo compartir estos conocimientos con nuestros participantes y colaboradores, clientes que tenemos aquí en INTRI. No, muchas gracias por la oportunidad de apoyar un poquitito con esta materia tan interesante, tan técnica y especializada, ¿eh? No cualquiera. Tenemos que estar en todos los cambios que sucede con la autoridad para efecto de dar un buen servicio a los clientes. Yo le agradezco mucho al público que nos acompañó. Gracias de corazón. Me pongo a sus órdenes y otra oportunidad que se tenga de tomar otro tema, con muchísimo gusto. Claro que sí, le tomamos la palabra. Será un gusto para nosotros que vuelva a participar y que en una siguiente emisión, esperemos el siguiente año, esté con nosotros apoyándonos de nueva cuenta. Muchas gracias por su apoyo y estamos aquí al pendiente y a la disposición, sobre todo con usted. Damos nuestro agradecimiento y estamos al pendiente de la siguiente semana para sintonizarnos en otro módulo de nuestro diplomado INTRI 2022. Muchas gracias, que descansen y nos escuchamos la siguiente semana. En INTRI tenemos una visión clara de lo que el mercado de importaciones y exportaciones requiere. Es por ello que ofrecemos el software más completo para el cumplimiento de sus anexos 22, 24 y 31, estando a la vanguardia de lo estipulado por la autoridad en lo que la materia requiere y los clientes demandan. Más de 25 años de experiencia de servicio de calidad nos respaldan, ofreciendo nuestros servicios a la industria maquiladora con programa IMEX, atendiendo a todos los sectores, entre los que destacan el eléctrico, automotriz, médico, aeroespacial, electrónico y textil, con capacidad de adaptarnos a las necesidades de cumplimiento legal de cualquier sector productivo. Con Introit System no solo hemos creado una herramienta de trabajo diseñada para el control de sus anexos, sino que también ofrecemos de manera gratuita grandes beneficios que enriquecerán su experiencia de uso. Teniendo a su disposición el análisis de 4 fuentes: inventario inicial, data stage,
Anexo 31 y su base de datos operativa, donde se le dará a conocer el impacto legal y económico derivado de los hallazgos encontrados a partir de la obtención de su certificación, evitando con ello repercusiones en la misma y en su padrón de importadores. Módulo Intrade versus Data Stage, mismo que le permitirá comparar la información declarada a la autoridad frente a la información contenida en su sistema, obteniendo reportes y gráficas para la fácil identificación de diferencias. Módulo Auditor de Anexos. Contará con la presentación de datos gráficos, numéricos y analíticos, validando su información y las incidencias o desviaciones de los diferentes procesos de sus anexos. Asimismo, contará con acceso ilimitado a los diversos módulos dentro del sistema, los cuales le brindarán apoyo constante en su operación para el eficaz cumplimiento en sus importaciones y exportaciones. Entre ellos, módulo reporteador, control de merma y desperdicio, control bodega, control de permisos, regla octava, PROSEC, COFEPRIS, entre otros, administración de compras y ventas nacionales, control de cambios de régimen y regulaciones, declaraciones y reportes anuales a autoridades, BOMS y estructuras dinámicas, control de certificaciones IVA e IEPS, transmisión COBE y digitalización de documentos BUSEM. Además, contará con usuarios y movimientos ilimitados de acuerdo a las necesidades de su operación, nuevas herramientas, renovaciones y crecimiento en cada actualización de versión, sin dejar de mencionar las modificaciones conforme a los cambios por parte de la autoridad, permitiendo a nuestros usuarios cumplir con los requerimientos por ley. Visita anual en planta por nuestros especialistas para el monitoreo de necesidades, resolución de dudas, análisis operativo y del uso de su sistema Intrade, capacitación presencial una vez al año para el reforzamiento de conocimientos en el uso y manejo del software, así como maximizar las buenas prácticas dentro de su operación, servicio de asesoría nivel A por parte de nuestro equipo experto, actualización de la TG en línea, envío mensual de su bitácora de servicios solicitados, configuración de accesos y además su plantilla administrativa contará con acceso ilimitado a nuestro diplomado, durante el cual podrá conocer los beneficios operativos que tiene cada una de las herramientas de Intrade y estar en actualización constante en materia aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Todo lo anterior sin cargo adicional. En Intrade nos preocupamos por satisfacer las necesidades operativas de cada uno de nuestros clientes y estamos listos para brindarles el mejor servicio atendiendo sus necesidades como contribuyentes. Para lograrlo, contamos con nuestro departamento de fidelización, especialista en asegurar los niveles de servicio ofrecidos a nuestros clientes, implementando estrategias de trabajo con el principal objetivo de proporcionar una experiencia de calidad y con calidez. Asimismo, nuestro talento humano está integrado por profesionales que cuentan con la capacidad, conocimientos y amplia experiencia en el ámbito de comercio exterior, legal y sistemas, trabajando día con día para cumplir con nuestros objetivos, proporcionar una herramienta de trabajo para la óptima gestión de las operaciones de sus usuarios, brindar soporte técnico en el uso del software, asesoría en comercio exterior y cumplimiento legal. Detectar necesidades de capacitación para obtener el mayor provecho del sistema y mejorar sus prácticas operativas. Realizar un análisis de 360 grados de su operación para detectar posibles desviaciones en materia legal y ofrecer soluciones integrales. Estamos conscientes que los cambios en comercio exterior y la legislación al respecto siempre evoluciona, así como nuestro sistema y nuestro conocimiento, por lo que estamos seguros que nuestra propuesta de integrar valor es la que su empresa requiere y merece. Intrade, más que un sistema, tu aliado en comercio exterior.